Y a continuación por María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, dialogando a la luz de la fe, con el reverendo padre Juan Antonio Gutiérrez. Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, se comunica una vez más con ustedes el Padre Antonio Gutiérrez, sacerdote franciscano, para continuar con nuestras catequesis en torno a la Sagrada Escritura, aclarando dudas precisamente sobre la Biblia, y hemos venido dando una serie de preguntas y dando una serie de respuestas, sobre todo para aquellos hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de este medio de comunicación, con esa hambre y con esa sed de seguir aprendiendo y seguir ahondando en este mar tan hermoso del misterio de la palabra de Dios y de toda esa historia bíblica que tiene que ver con el misterio de nuestra fe y con la historia de nuestra salvación. Quisiera incluso hacer un pequeño paréntesis para dejarles saber a todos nuestros oyentes que estamos llevando un texto base que se llama precisamente Aclare sus dudas sobre la fe, de nuestro autor Juan Alfaro, precisamente de la editorial Palabra, Ediciones Palabra. Es bueno también, ¿verdad?, que hagamos la referencia propia a la bibliografía que estamos usando para hacer honor sobre todo a los autores que nos han ayudado y nos siguen ayudando a estudiar esta hermosa historia de nuestra fe y de nuestra salvación. Cuando nosotros ahondamos en el estudio de la Sagrada Escritura, viene a nuestra mente una serie de dudas sobre cómo se escribió, quién la escribió, cómo la dictó y la inspiró Dios, quiénes fueron los que la escribieron, en cuántos libros se divide, qué tipo de libros o qué clasificación de libros tiene la Sagrada Escritura. Para llegar a este punto, me agrada mucho incluso cómo este autor de alguna u otra forma comienza con con preguntas muy sencillas, y que incluso la mayoría de nuestros estudiantes en la parroquia, ustedes que nos sintonizan a través de esta estación de radio, para escuchar una palabra de aliento, para escuchar una palabra de fe, para crecer más en el campo de nuestra relación con Dios, ¿verdad?, tienen todas estas inquietudes, y por eso nos hacemos llegar hasta ustedes desde donde quiera que nos estén sintonizando. Sabemos que algunos de ustedes por allí, incluso hasta en el auto, en el taxi, en el trabajo, en la oficina, en el hospital, en la casa, en los diferentes lugares donde se encuentren, al menos hasta donde este tiempo, ¿verdad?, de encierro nos permite salir. Por lo pronto tenemos la oportunidad de que si estamos en casita podemos sintonizar, ¿verdad?, nuestra estación y colocarnos precisamente en este programa que dedicamos a la Virgencita, a Mamá María, que también forma parte de nuestra historia. Hoy daremos una respuesta, o trataremos de responder a esa pregunta que surge en el estudio bíblico. ¿Por qué hay tantas razas y lenguas si todos descendemos de Adán y Eva? Más de alguna vez alguno de ustedes pudo haberse preguntado esto. ¿Qué podemos decir al respecto? La multiplicidad de razas y la multiplicidad de lenguas es un hecho que tiene causas naturales en el mundo. La diferencia de climas, alimentos y el mismo incluso aislamiento prolongado de un cierto número de individuos hace que gradualmente vayan apareciendo ciertas características que se hacen comunes y se arraiguen de tal modo que lleguen a caracterizar al grupo en cuestiones de costumbres, de lengua, de dialectos, de maneras de ser y de vivir, y que lo hagan diferente incluso de los demás grupos. No podemos compararnos con las personas que viven en el Medio Oriente. Los de Occidente somos distintos a los de Oriente, hablamos distinto, incluso comemos distinto y tenemos
hasta diferentes creencias muchas veces. Las razas se han formado a lo largo de millones y millares de años, a través de cambios naturales, por los que hubiera sido un verdadero milagro de Dios el que no hubiera razas y lenguas distintas, de manera que, lejos de ser algo negativo, es algo muy positivo que haya gente de todas lenguas, de cualquier raza, pueblo o nación, que haya diferencias, que hablemos distinto, que pensemos diferente. Esto se convierte en una riqueza porque precisamente la lengua, la cultura, la manera de ser de los demás pueblos, países, continentes y ciudades nos enriquece los unos a los otros, sobre todo cuando entramos en contacto. El origen de las razas, sin embargo, está en el plano de Dios, que dotó a los seres humanos de la capacidad de adaptarse de modos diversos a las regiones del mundo en el que viven. ¿Cuántos de nuestros hermanos que incluso nos pueden estar sintonizando de lugares distintos pueden estar padeciendo o mucho calor o mucho frío, o el hecho de que se atardezca más temprano, más pronto que en los lugares donde vivimos? De tal manera que es fácil entender que en una humanidad tan vasta y tan amplia, tan grande y tan espléndida, hablemos la misma lengua. Eso no puede ser posible, que el mundo entero hable una sola lengua, que el mundo entero piense de la misma manera y que haya una sola raza en el mundo. Sabemos que todos somos iglesia y formamos parte de la iglesia, pero hablamos dialectos, hablamos lenguas, tenemos culturas y costumbres completamente distintas como una riqueza dentro del amor y de la creación de Dios. Por lo tanto, desde este texto bíblico donde se narra la historia de Adán y Eva, no podemos nosotros concluir que por el hecho de depender de un mismo padre y de una misma madre, en este caso viendo a Eva y a Adán como nuestros primeros padres, tengamos, repito, la misma lengua y formemos parte de una misma raza. Somos múltiples razas con múltiples dialectos y múltiples lenguas, pero todos somos una misma familia. El autor bíblico, según la creencia y las costumbres de su tiempo, atribuye el origen de las razas y de las lenguas directamente a la mano de Dios. Sabemos que en el libro del Génesis, donde se habla precisamente de la creación, todo ha salido de las manos de Dios. Incluso en el mismo catecismo de la Iglesia, cuando pequeños o adultos vamos a prepararnos en el catecismo para poder recibir algún sacramento o empaparnos de la vida cristiana, ¿verdad? Hay una preguntita tan sencilla pero tan profunda cuando meditamos y ahondamos en lo que esto significa. Esas preguntas del catecismo de niños, también de adultos, ¿verdad? ¿Quién hizo el cielo, la tierra y todas las cosas? Y respondemos, Dios hizo el cielo, la tierra y todas las cosas. Por lo tanto, todos hemos salido de la mano de Dios, tal como el autor bíblico, ¿verdad?, lo ha puesto por escrito, inspirado por el mismo Dios, a través del mismo Espíritu. A pesar de que Dios lo hizo indirectamente a través de las leyes que puso en la naturaleza. Luego entonces, si alguno de ustedes ya se preguntó que por qué no hablamos la misma lengua, por qué no tenemos la misma raza o por qué no somos del mismo color, si todos tenemos en cierta manera o descendemos de Adán y de Eva. Esto es muy claro, es muy preciso y esto es incluso hasta de sentido común. Ojalá y que esta pequeña pregunta catequética y esta simple y sencilla respuesta sea de tu ayuda para entender este misterio espiritual, o mejor dicho, este misterio de la humanidad en relación a Dios y nuestra descendencia o de donde nosotros descendemos. Mis hermanos, que sigan ustedes pasando un excelente día, una excelente noche, una excelente tarde, desde donde ustedes nos estén escuchando. Se despide de ustedes con esta pregunta y esta respuesta y sobre todo una bendición. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y les conceda
Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.